Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por apartarnos, Señor, a aprender cosas nuevas de ti, Señor, donde tú remueves nuestra mente, nuestro corazón, Padre, donde nos pones a los pies de nuestro pastor, Señor, para que nos edifique con, con su palabra y sus curas. Dice a los presentes, Señor, a los que no pudieron estar presentes también, quédate con nosotros, danos luz para que se abra nuestra mente y nuestros corazones, para que esta palabra, Señor, se atesore rápidamente. Es un tema no menor, Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestra vida, por nuestro tiempo, por nuestro caminar, cada uno de los presentes, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Andresito. ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? Interesantísimo. Sí, profundo, Pastor. Muy, Profundo. No es menor. sí, Interesante, ¿verdad? muy Sí. interesante. Muy importante. Toda la enseñanza que uno recibe de este capítulo es, pero muy importante. Qué bueno que lo vean así. Así entonces podremos escuchar sus testimonios de en qué les ha ayudado lo que hemos ido aprendiendo. Ujú. Hoy entonces estamos en el capítulo 10 de nuestro curso de la familia, cortando las maldiciones generacionales. Como introducción, es importante tener presente lo siguiente: las maldiciones arrastradas por generaciones tienen una causa, existe un momento en que se incrustaron en nuestro árbol de herencia. Eso es lo que vimos precisamente en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, una maldición es el pronunciamiento divino de consecuencias sobre todo aquello prohibido por Dios. Entonces, repito que no es Dios maldiciendo a la gente, sino que Él maldice a la oscuridad. Y la oscuridad es todo aquello que Él prohíbe, aquello que no es su voluntad, que no es de su agrado. Entonces, toda persona que se mete en esas áreas de la oscuridad recibe por consecuencia eh, esta maldición. Pero insisto, es la decisión del que se quiere meter en eso, la responsabilidad, no es algo que Dios decide dependiendo del comportamiento de cada uno. Comenzamos con las preguntas y les ruego que vayamos interactuando y así aprovechamos de conversar. ¿Qué son los espíritus familiares y qué tienen que ver con las maldiciones heredadas? ¿Un voluntario o voluntaria para contestar esto? Sí. Yo le coloqué aquí en la respuesta que usted dice, son demonios que se enquistan en una familia y que siguen reclamando derechos y teniendo a esa familia y tentando a esa familia en sus debilidades. Muy bien, Tito. Em, Además de consecuencias inmediatas, algunas decisiones nuestras o de nuestros ancestros generan herencias que se transmiten de generación en generación. Eso lo sabemos, la ciencia también lo ha ido descubriendo en el tema del cuerpo y también de las emociones. En esos casos se abrió la puerta a espíritus familiares que adquirieron cierto derecho espiritual sobre una familia. Eso es lo que nosotros afirmamos y que, por supuesto, la ciencia médica o psicológica no incluye en sus razonamientos. Pero para nosotros, este es el resultado de la experiencia de los ministros que se dedican a este tema de la demonización y la liberación espiritual. En mi experiencia, esto también es una realidad, aunque no es fácil de explicar. Y la literatura que he podido recopilar apunta a lo mismo también. Esos espíritus ejercen su influencia mientras tengan derecho a hacerlo y reclaman su posición en las generaciones siguientes o futuras, ¿no es cierto?, las posteriores. Si tuvieron un derecho, es decir, entraron a ejercer influencia en la vida de una familia o de una persona, y ese derecho es que esa persona se
metió en algún área de la oscuridad, entonces estos espíritus tienden a reclamar derechos en los herederos. Y es una actitud re interesante y curiosa. Eh, no quiero hablar de evidencia bíblica, pero sí un indicio bíblico es aquel en que Jesús baja del monte de la transfiguración y se encuentra con que sus demás discípulos estaban echando fuera o intentando echar fuera un demonio de un niño y no sabían cómo hacerlo. Y entonces, claro, todo el pasaje es muy llamativo y uno se pregunta por qué no pudieron y al final viene la conclusión del pasaje donde Jesús le dice por vuestra poca fe y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero el tema distintivo de acá es que uno debe preguntarse en ese pasaje, ¿qué hizo que este demonio entrara a la vida de un niño? ¿Qué pudo haber hecho tan grave un niño para darle derecho a un demonio a entrar a su vida? ¿Se han preguntado eso? O sea, uno lo espera de un adulto, pero un niño. ¿Acaso el niño fue a hacer algún trabajo con una bruja o se metió en el tarot o hizo alguna cosa así? ¿El niño? Ese es un indicio, una indicación bíblica de que algo pasó en esa familia y que el padre del niño no estaba del todo consciente de aquello, pero el niño manifestó algo que venía de atrás. Y bueno, ¿qué son esos espíritus familiares? Y es lo que nos contestó Tito. A partir de la experiencia de muchos ministros, hemos entendido que son demonios que se enquistan en una familia, siguen reclamando derechos y tentando a esa familia en sus debilidades, que son pecados físicos, mentales o emocionales. Conocen y manipulan las debilidades de los miembros de una familia en determinada área, producto de las decisiones erradas que sus ancestros tomaron en el pasado. Por tanto, ellos van a seguir insistiendo en esto aunque la persona se convierta a Cristo. Pero la nueva posición en Cristo, los derechos que tiene un hijo de Dios, la herencia de un hijo de Dios, es por supuesto completamente más poderosa, es infinitamente más poderosa. Pero el punto es que hay que tomarla, hay que asumirla, hay que aprender a usarla, no es automático. Y ahí está la diferencia de pensamiento o de entendimiento que tenemos entre algunas congregaciones o algunos pastores o teólogos, o como ustedes quieran llamarlo. Algunos piensan que lo que ocurre en la conversión, cuando uno recibe a Cristo, es total, absoluto y automático, mientras otros pensamos que es total y absoluto, pero no automático. Hay que hacer algo, hay que participar en el recibir todos los efectos de nuestra nueva herencia en Cristo. ¿Me siguen? Parte de eso es limpiarnos de cosas que ocurrieron en nuestro pasado o en el pasado más atrás, ¿no es cierto?, de nuestros ancestros. Me detuve un poco más en esta pregunta 1 porque es re importante, pero eh, todo gira en torno a esto en este capítulo. ¿Tienen alguna duda todavía o algo en que pudiera ayudarles? Nosotros con Patti en la mañana estuvimos repasando la lectura y también escuchamos por segunda vez el mensaje que tenemos acá de la prédica del capítulo 10. Y Patti decía, pero eso cuando uno recibe al Señor se supone, decía ella, que queda todo anulado, como que queda todo limpio, ya no hay más influencia de esa parte. Y eso ahí conversábamos. Y claro, o sea, al seguir leyendo el libro, entendemos que hay una parte, como dice usted, que algo tiene que decidir la persona, no es todo automático. Exactamente, mi hermano. Y eso es lo que traté de enfatizar al final, y es que no es automático. Pero insisto, algunos piensan que sí es automático y así lo enseñan, como parece que creía Patty, ¿no?
Pero la experiencia nos ha hecho entender a muchos, no soy el único, por supuesto, que esto definitivamente no es automático. Y no es difícil de ver en las personas. O sea, hay muchos que les cuesta salir de cosas que traen del pasado, hábitos, formas de pensar. La renovación del entendimiento que menciona eh, el apóstol Pablo nos da también un indicio. ¿Para qué renovar el entendimiento si todo queda renovado automáticamente en la conversión? ¿Por qué tenemos que participar en eso? Bueno, precisamente porque no todo queda completamente listo cuando recibimos a Cristo. Ese es el inicio de nuestra renovación completa. Es el inicio de la redención de las cosas futuras que nos menciona Pablo en Efesios capítulo 1. Es el inicio, sí, y el poder está completamente a nuestra disposición, pero hay que aplicarlo. ¿Ok? Esa es la razón de ser de este capítulo. Entonces, y les recuerdo lo que vimos en el capítulo anterior, a veces los problemas de una familia no son solamente de orden de relaciones, de forma de comunicación, no sé, de cosas físicas o psicológicas, sino que son de orden espiritual y son mucho más complejas de identificar y de cortar. Eh, entonces por eso agregué estos capítulos al final del capítulo, que parece a veces como si, ¡pum!, cambiáramos de tema completamente y nos fuéramos a los libros, esto como derribando a los baluartes, cosas por el estilo. Sí, parece, porque están ligados. O sea, cuando nosotros hablamos de la familia, no podemos decir, este es un campo donde se aplica algunos principios de la Biblia, donde se aplica la psicología y donde se aplica las terapias y cosas por el estilo. Pero cuando vamos a derribando los baluartes o ese tipo de literatura, estamos entonces en otro ámbito que no tiene nada que ver con el anterior. No, precisamente no es así, pues hermanos míos. La vida humana es una integridad. Todo está relacionado. Uno puede enfermarse por estrés. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el estrés con una enfermedad física? Bueno, hay una ligazón, hay una situación del sistema nervioso que puede enfermar la parte orgánica. De igual manera, hay una ligazón, una interacción íntima entre todo lo espiritual y nuestro mundo emocional y nuestro mundo fisiológico. Entonces no se puede dejar de lado. Y cuando uno no logra avanzar en un proceso de restauración de familia, o se ve trabado por algún aspecto, o más bien retrocede, debe incluir la parte espiritual como un factor preponderante. ¿Qué significa, pregunta número 2, qué significa que cada persona tiene suficiente libertad como para hacer su propia elección? Vicky, contéstame esta, por favor. Significa que aun cuando espíritus familiares reclamen derechos reales, eh, sean oportunistas especializados en hacer que una generación repita pecados de generaciones anteriores, cada uno tiene la suficiente libertad para hacer su propia elección. Por esta razón, en cada persona y en cada generación existe la posibilidad de cortar, continuar o empeorar una cadena. Así es, Vicky. O sea, tenemos la libertad para identificar y tomar decisiones. En cada época no hemos sido ni predestinados a hacer alguna cosa, ni tampoco hemos sido destinados, después de que nuestros ancestros tomaron cierta decisión, a que ya no se puede cambiar. Eso es lo que trato de decirles. En cada generación hay suficiente libertad como para tomar decisiones. Por supuesto, la mayor tendencia, dado que se enquistó una influencia espiritual negativa,
la mayor influencia va a ser hacia eso negativo. El mayor deseo. Todo va a apuntar hacia lo ancestral, a lo que ya conocemos y que de alguna manera nos gustó, nos hicimos parte de eso. ¿Bien? Por tanto, la decisión de ser libres va a ser más difícil en la medida que pasan las generaciones. Eso es una mala noticia, pero que hay que asumir. ¿De acuerdo? Si llevamos 4, 5, 10 generaciones de un cierto comportamiento, va a ser más difícil para la 10ª generación que para la primera. Pero en cada generación existe la libertad. Aunque los espíritus reclamen los derechos, no importa. Cuando Pastor, alguien llega a Cristo, tiene el derecho y el poder para ser libre. Andrés. pastor, una consulta con respecto a eso. Se supone que nuestros ancestros, hay muchas cosas que no vamos a conocer de nuestros ancestros y que a lo mejor podemos seguir avanzando con estos espíritus que están generacionalmente avanzando en el tiempo y a lo mejor uno los trae, pero ¿cómo se puede llegar a identificar una cosa así? Bueno, eso es lo que les pedí al iniciar el capítulo anterior, de que hicieran la tarea de investigación. ¿Qué es lo que uno investiga? Aquello que uno ya ha notado que está en uno o en mi familia. Por supuesto, si tú no notas nada terrible, nada desagradable, nada que te esté achatando la vida, bueno, probablemente no vas a creer que hubo ninguna cosa. Pero si tú te empiezas a dar cuenta de que hay ciertas tendencias marcadas en tu familia, a cierta enfermedad, al alcoholismo, a la homosexualidad, a la brujería, a cualquier cosa, tú te empiezas a dar cuenta que existe esa tendencia y que en ti se manifiesta de cierta manera o en tus hijos, entonces tú tienes que parar las antenitas y decir, ajá, aquí hay algo que voy a, en primer lugar, tratar de investigar. Y si no puedes investigar porque ya tus ancestros están todos muertos, bueno, comienzas a hacer Claramente. la sanidad, los cortes espirituales desde donde tú estás, de ahí en adelante. ¿Y cómo se hace eso? Con las renuncias específicas en oraciones que ustedes encuentran, por ejemplo, en ese folleto de Tomando nuestra libertad en Cristo, que varios de ustedes conocen e hicieron en el curso, al comenzar el curso, derribando los baluartes del enemigo, ¿no es Ujú. cierto? Si no han hecho esos cursos como Tomando nuestra libertad en Cristo, Derribando los baluartes y las armas de nuestra milicia, por supuesto que se los recomiendo posteriormente, ¿ya? Pero esas son las herramientas que uno usa para cortar estas cosas. Insisto, las cosas que uno va descubriendo con el tiempo, no aquellas cosas que no te molestan ni nada, porque aunque eso, el hecho que no te molesten no significa que no hay, Claro. Sea ¿ya? consciente o inconsciente. Claro, porque algunas cosas son sumamente molestas y socialmente inaceptables y por tanto vas a estar mucho más claro en que eso no debe continuar. Por ejemplo, ser alcohólico, ¿ya? Pero hay otras cosas que no te van a molestar tanto, como por ejemplo ser parrandero, ser, ser apostador, ser garabatero, porque esas cosas se pueden ocultar socialmente de mejor manera. Y como en algunos círculos sociales es muy aceptado cierta conducta, entonces más bien sientes que la iglesia te impone cargas desagradables, pero que no son malas en el fondo las cosas que a ti te gustan, porque en otras partes te las aceptan. Ujú. ¿Ve?
Entonces, algunas de esas cosas uno vive con ellas y no siente que tiene que cortarlas. Pero el cristiano que busca al Señor, que tiene una vida devocional constante, que busca ser lleno del Espíritu Santo, a ese cristiano Dios le va a hablar y le va a mostrar por la palabra, por coincidencias, hechos, situaciones, consejos, prédicas, de muchas maneras, le va a mostrar que hay áreas que aunque no le molesten, deben ser quitadas, deben ser renovadas. ¿Me siguen? Sí, Así perfecto. funciona la vida espiritual. Lo más grotesco lo van a notar fácil. Lo menos, lo más sutil, solo lo empieza a notar el cristiano que busca ser lleno del Espíritu Santo. ¿Podemos ser neutrales en esto de cortar herencias? Voy a contestar yo esta pregunta porque le puse aquí una imagen bien especial. Y es la imagen o una imagen de un lago cualquiera en Suiza, porque todos se ven así. La verdad es que Suiza es una belleza. En todas partes se ve así. Y ahí está la banderita suiza en un barquito que va circulando por ese lago. Entonces uno mira y se ve todo bello. Y uno se pregunta, ¿cómo lograron ellos hacer algo tan bonito que hasta los cerros parecen hechos a mano? ¿Cómo lograron mantener esta neutralidad política que hace o hizo que ni siquiera la guerra, la Primera o la Segunda Guerra Mundial los afectara, o no los afectó como a otros países? Por supuesto que se vieron afectados, pero no como los otros. No fueron invadidos, no fueron bombardeados, no fueron nada. Entonces uno dice, mira qué inteligente los suizos, mira qué interesante la manera de enfrentar la vida. Tal vez la forma adecuada de vivir es esa, ser neutrales. Entonces yo no molesto al diablo, el diablo no me molesta a mí. Yo no me meto demasiado con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tampoco me pide demasiado a mí. Me mantengo neutral, ¿se fija? Como entre Tongo y los Vilos, ahí, sin abanderarme por nada. Pues déjeme decirle que la neutralidad de los suizos es más bien una herramienta táctica política y que significó muchas cosas para el gobierno suizo y para los suizos en general, como por ejemplo lograr la neutralidad por tener en sus bancos el dinero tanto de los aliados como de los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se hicieron indispensables para todos. Ese es el tipo de neutralidad. Y eso significó transar con muchas cosas, transar con muchas cosas de orden moral y espiritual. Y eso no deja incólume a un país, aunque esté hermoso como este, no lo deja incólume. Suiza fue, por ejemplo, uno de los principales países, si no el más importante, en la Reforma Protestante. Porque si bien la Reforma comenzó en Alemania, o mejor dicho, se afianzó primeramente en Alemania, donde realmente pudo surgir y ejercer influencia fue en Suiza, porque allí se asentaron los principales reformadores que venían siendo perseguidos de otros países. Desde allí surgieron las doctrinas más importantes que han establecido las bases de la Reforma Protestante y que nos han alcanzado hasta ahora. Pero esta neutralidad, donde ha tenido que transar con tanta cosa, significó que hoy Suiza solo tiene iglesias que son museos, aunque está lleno de iglesias por todas partes, porque es la herencia de la Reforma Protestante. Están prácticamente todas vacías. Y la espiritualidad de, de los suizos no es en absolutamente nada diferente
a la de otra gente de Europa. Y más bien están siendo invadidos por el mundo musulmán, igual que otros países. Entonces lo que pudo ser, dejó de ser por esta bendita neutralidad. En el mundo espiritual, hermanos míos, no se puede ser neutral. Si escogemos no hacer nada, el curso normal será reproducir la herencia que arrastramos. O sea, si usted dice, no, yo no quiero molestar a nadie, entonces nadie me va a molestar a mí, eso no es verdad. Porque los demonios exigen cosas del pasado y las toman nomás. En otras palabras, no podemos ser neutrales. Tampoco podemos simplemente culpar a los espíritus, pues ellos actúan con permiso. Permiso que tal vez les dieron otros, no nosotros. Pero al no rechazarlos nosotros, es como que timbramos renovación del permiso. Y por eso tienen derecho a actuar también en nuestras familias. ¿Dudas sobre esto? O sea, más que nada un comentario, era como justamente lo que usted estaba diciendo, que es como, pareciera como, claro, uno que actúa como o lucha, o sea, se defiende, eh, o rechaza o aprueba, pero esta mantención de la neutralidad igual es como, es como decir, en realidad hay gente que piensa que ya por el hecho de ser cristiano, por ir a la iglesia, por estar haciendo como lo normal, como que ya es suficiente en algunos aspectos de nuestra vida. Pero también, al conversarlo con gente que no es cristiana, cree que esto es como no es necesario, como que si yo soy buena persona, yo hago lo que tengo que hacer, no le robo a nadie, no pienso mal de nada, no hago delincuencia, no sé. Entonces, esto a mí igual me llamó mucho la atención, esto del status quo en el fondo. Es como ni mucho, ni hacer ni no hacer. Y como tomarlo como una tremenda enseñanza para aún así revisar la vida de nuestros antepasados. Porque como que uno puede decir, claro, mi abuelo era súper malo, mi papá era más o menos, y yo soy buena, y ahí quedo, y yo nunca voy a hacer lo que ellos hicieron. Entonces, como yo me porto bien, no va a pasar nada. Pero en el fondo, ese pensamiento igual es súper engañador, porque al final igual esos espíritus están ahí, y cualquier cosa que uno haga en la carne, que siempre estamos en el fondo siendo bombardeados, va a dar cabida a que esas cosas en cierta medida aparezcan. Precisamente, Vicky, es exactamente como tú lo estás diciendo. Y el engaño en el que caen las personas es creer que no es así. Es creer que como se comportan bien en una etapa de su vida y quien dice que se comportan bien, o sea, viene de cerca la recomendación, ¿no es cierto? Habría que preguntarle al Señor si se comportan bien. Bueno, pero como ellos creen, entonces no les afecta ni el mal ni nada, no tienen que rendirle cuentas a nadie, porque hacen lo que es correcto. Y además el razonamiento es, tengo tanto que hacer, tengo tantas obligaciones, tengo tanto trabajo y tanto, o sea, no me pidan que además me ponga a investigar lo que pasó en el pasado, ni a tratar de reformar mi comportamiento o de cambiar mis pocos tiempos de relajo y de esparcimiento. Pues ya es suficiente. O sea, justificaciones, hermanos queridos, hay para todos los gustos. Y eso hace que las personas finalmente no entren voluntariamente y con todo el esfuerzo que sea necesario en el proceso de renovación del entendimiento, en el proceso de crecimiento a la estatura y la imagen de Cristo, que es nuestra obligación como hijos de Dios. Explique por qué es necesaria la renovación de la mente después del nuevo nacimiento para controlar la influencia espiritual heredada. Vamos a ver. Nati, ¿puedes tomarla tú, por favor? Puse, bueno, no sé si está bien, pero a ver, pero la limpieza de una familia se conserva mediante la renovación constante de la mente,
para que no permitir que aniden nuevamente los antiguos antivalores, los cuales conceden espacio y derecho a los viejos opresores. Entonces, uno tiene que cortar estos espíritus familiares con la presencia de Jesucristo, su autoridad y su obra en la cruz. Muy bien, Nadia. Muy bien. Está perfecto. En otras palabras, así como muestra esta imagen, la obra de Cristo es romper la atadura con el pasado, el dominio del reino de la oscuridad sobre nuestra vida. Pero eso es solo el inicio, porque nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras tendencias, nuestro cuerpo, todo estaba ligado a eso y va a cambiar de a poquito. ¿Podrías leer, Reina? Cuando nacemos de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo, somos liberados de toda influencia del enemigo por decreto divino. Pero en nuestra carne permanece la tendencia vieja que hemos heredado y también aquella que hemos desarrollado mediante nuestras propias elecciones. Esa tendencia en nuestra carne abre las antiguas puertas a los espíritus familiares para ejercer influencia y control, por lo cual tenemos que aprender a dominarla por la renovación de la mente. Correcto. La renovación de la mente, mis hermanos, incluye sacar todos aquellos pensamientos viciados que tenemos, que traemos desde niños y otros que han sido inculcados en nosotros. En la crianza se nos enseñaron patrones, valores, formas de lo que era correcto e incorrecto. Todo eso debe ser revisado a la luz de la Escritura, porque solo la Escritura es la verdad. Por otro lado, hay muchos miedos y formas de reaccionar que tenemos, que surgieron de la forma en que nos trataron o cómo vivimos ciertas experiencias en el pasado. Si cuando niños pasamos mucho tiempo solos, bueno, vamos a tener una consecuencia de eso. Si cuando éramos pequeños nos tiraban hacia arriba, ¿no es cierto? Que es característico de los papás que a veces juegan con los niños y los tiran hacia arriba. Eso produce una cierta influencia, ciertos miedos. Cuando nos asustaban o nos amenazaban con que si te portas mal, te voy a dejar para que te lleve el viejo el saco. No sé si alguno de ustedes le dijeron eso, pero ese es un miedo espantoso que le puede dar a un niño una cosa así. Bueno, muchas de estas amenazas o formas que tuvieron nuestros padres, aún con la mejor intención para criarnos, y que a lo mejor es la réplica de lo que ellos mismos recibieron, ahí está la cadena, produjo cosas en nosotros que también deben ser renovadas. Muchas fobias, miedos que guardamos, angustias, deben solucionarse por la renovación de la mente. Uno dice, pero si en Cristo ya fui liberado. Bueno, pero no ha tomado esa libertad en todos los aspectos de la vida. Todavía no. Eso hay que hacerlo conscientemente. Y espero que me crean en esto, porque es la base de la terapia psicológica que hago cuando me toca hacer una consejería. Es el entendimiento de que las personas podemos ir más allá de lo que somos actualmente. Y no debe ser una contradicción teológica el que Cristo hizo una obra completa, maravillosa, extraordinaria y milagrosa. Eso es cierto, pero nosotros todavía no hemos sido capaces de asumirla por completo. Siguiente, y ustedes me detienen, por favor, si hay alguna pregunta. La pregunta 6, vamos a saltar la 5. ¿Cuáles dos elementos fueron necesarios para la redención de Adán y Eva y de ahí en adelante para todo ser humano? Claudia, ¿podrías contestar tú, por favor? Hola, sí, sí puedo. Coloqué que la sangre, la vida de un sustituto inocente y la fe en la palabra de Dios. Estos elementos permiten recibir gracia y romper las maldiciones. Perfecto, Claudita.
Fe y sangre, subráyenlo, subráyenlo y subráyenlo en el libro. Esos son los dos primeros elementos. Es la esencia del evangelio. Cuando Dios habló con Adán y Eva en el huerto de Edén después de haber pecado, ellos creyeron la palabra de Dios y Dios les respondió con las pieles de animales, que incluye obviamente un sacrificio, un derramamiento de sangre. Entonces, es la primera vez en Génesis capítulo 3 que vemos el pronunciamiento del evangelio. Ahora, es un poco engañoso cuando uno dice la palabra evangelio, porque evangelio significa buenas noticias, de que algo hay para adelante, de que hay esperanza. Eso es evangelio, ya. Pero ¿cuál es la esencia del evangelio? Son estos elementos, sangre y fe. Eso es lo que nos da la buena noticia, la esperanza, de que si nosotros creemos lo que Dios dice, Él aplicará la sangre de un sustituto para hacernos libres. Y todo el Antiguo Testamento gira en torno a eso. Hombres y mujeres que le creen a Dios y traen sustitutos para hacer un sacrificio y derramar sangre. Y entonces, para que todo eso fuera más claro, la sangre debía aplicarse en ciertos lugares, etcétera, etcétera. La sangre no podía ser tocada, no podía ser consumida, porque le pertenece a Dios. Solo se podía usar para redención, para sustituir una vida por otra. Eso es el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo, la gran sorpresa es que Dios no cambia nada. Sigue con lo mismo, solo que ofrece el gran sacrificio de Jesucristo, el cual reemplaza todos los anteriores. Es la sangre del Hijo de Dios, que es capaz de redimir cualquier cosa. Pues bien, eso que son los elementos para la salvación de todo ser humano, son los mismos que se aplican para la libertad en todo aspecto de la vida. Por supuesto, comenzando desde la salud física, mental o emocional y también espiritual. No hay otra forma de sacar a un espíritu inmundo si no es por la aplicación de la sangre de Cristo. Y cuando digo la aplicación, no me refiero en que vamos a tirarle gotitas de sangre como si fuese agua bendita. No, me refiero a la proclamación de que estamos cubiertos por la sangre, de que tenemos el derecho de la libertad como hijos de Dios. Esa proclamación, cuando es creída, fe, cuando es auténticamente creída, los demonios la, la entienden y huyen. Pero si los demonios se dan cuenta de que no hay fe genuina, que la persona dice una fórmula por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, pero en el fondo no la creen, ellos se dan cuenta y no hacen nada, no se sienten impelidos, obligados a hacer nada. ¿Ok? Entonces la sangre de Cristo es un derecho para los hijos de Dios que creen, no para cualquiera. ¿Podrían leer esto, Reina? La provisión divina para la libertad. Adán y Eva, sangre y fe para obtener libertad. Dios proveyó una salida por medio de la sangre de un sustituto, el cual tenían que recibir por la cual tenían que recibir por medio de la fe en la palabra de Dios. En otras palabras, lo primero que Adán y Eva entendieron sobre la relación que de ahí en adelante tendrían con el Creador es que por la fe en su palabra había un medio para apropiarse de la gracia de Dios y librarse de la maldición. Esa gracia era el regalo de la sangre, la vida de un sustituto inocente, derramada en lugar de la de ellos, con el fin de cubrirlos y protegerlos. Desde ese momento en adelante quedaban limpios y la siguiente generación tendría su turno de escoger la fe para ser cubiertos por la vida de un sustituto o permanecer en la maldición heredada de sus padres. Y ese evento es especialmente notable porque a pesar de que Adán y Eva fueron libres en ese momento, por medio de la fe y la aplicación de la sangre,
Aún así, la maldición permaneció en su familia, porque la maldición, aunque es cortada individualmente, el decreto es que permanece en la raza humana por el hecho de que todos estuvimos representados en Adán y en Eva como nuestros padres. Entonces, cuando nació Caín y Abel, por supuesto que los padres entendieron que sus hijos eran maravillosos, preciosos y venían limpiecitos y sin ningún problema espiritual. Y por supuesto que Eva creyó que Caín sería ese maravilloso redentor que aplastaría la cabeza de Satanás. Pero cuando pasó el tiempo, resulta que Caín, lejos de ser eso, creció lejos de Dios, su espiritualidad era un desastre y se transformó en un hijo del diablo, en un homicida. Entonces nos damos cuenta con tristeza de que a pesar de que una generación logra entender y romper con la herencia, en ese caso no había una herencia porque eran los primeros, Adán y Eva, aún así la siguiente generación tendrá su oportunidad tanto de ser libres como de enfrentar lo que todos tenemos que enfrentar en algún momento. Así que tomen esto en serio, mis hermanos. Muchos cristianos viven desprevenidos creyendo que todas estas cosas son como automáticas. Acepté a Cristo, listo, tengo la vida asegurada, no hay nada más que hacer, solo voy a la iglesia de vez en cuando, la paso bien, comunico con gente y vamos los domingos después del culto a apelar al pastor y a apelar a los hermanos y ya, listo. Y todo bonito y la pasamos bien. No, mis queridos, la vida cristiana es una vida es un llamamiento a salir del reino de las tinieblas al reino de la luz, a crecer a la imagen de Cristo, a renovar el entendimiento, a ser representantes de la luz, hijos de la luz en este mundo, a ser sal y luz en la sociedad. Cuando te das cuenta que por alguna causa no eres eso, es porque estás enquistado en alguna cosa no cortada todavía en tu vida. Aquí vienen algunos ejemplos. El éxodo de Egipto, decisiones y consecuencias. Esta no es una pregunta, sino son ejemplos que están en el libro y que me gustaría simplemente repasarlos. Según Éxodo 4, la razón de la muerte de los primogénitos de Egipto fue el juicio de Dios sobre la maldición que abrazaron. Cuando nació Moisés, el faraón de aquella época estableció el decreto de que dado que se estaban reproduciendo mucho los israelitas, fueran echados al río Nilo todos los varoncitos que nacieran, todos los bebés que nacieran varones debían ser muertos, ahogados en el río. O sea, atentaron contra los primogénitos de Dios, porque Israel es la nación primogénita, es la primicia de Dios. ¿Y qué pasa cuando uno atenta contra los primogénitos de Dios? Se produce un juicio retributivo. Dios va a atentar contra mi primogénito. Y por eso la 10ª plaga y la que puso el punto final a la situación fue precisamente la muerte de los primogénitos. Y por eso en Éxodo 12, el pueblo de Dios tenía que hacer un acto simbólico de estos elementos que acabamos de ver. Creerle a la palabra de Dios y cubrirse bajo la sangre del Cordero. Entonces, note la simbología que tenemos acá en el Antiguo Testamento. Tú atentas contra algo, Dios te permite o te va a retribuir con lo mismo. ¿Cómo salir de la maldición en que se metieron mis padres o me estoy metiendo yo? Por fe en la palabra de Dios y me cubro bajo la sangre del Cordero. Pero eso, hermanos míos, nunca ha sido ni será una fórmula. Es una nueva forma de vida. Cubrirse bajo la sangre del Cordero significa que asumo las normas
la forma de vida del nuevo pacto, del pacto que Dios está haciendo conmigo. Dios derrama vida para que yo sea libre. Entonces me hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No puedo vivir con una patita en la forma antigua de vida y una patita en la forma nueva. Eso equivale a anular la forma nueva de vida y solamente vivo en la antigua. ¿Me siguen? Entonces, Éxodo 4 y Éxodo 12 nos dan un cuadro precioso de lo que significan las decisiones y consecuencias en relación con el uso de la fe y la sangre. Vayan meditando en esto, ya lo hicieron escuchando el mensaje, leyendo el libro y ahora con esta repetición que les hago. Si algo les llama la atención o todavía no queda del todo claro, por favor, díganlo, pregunten o si quieren hacer un comentario. Pero no se queden después con que un año después me dicen, pastor, ¿cuáles son los elementos para ser libre? Ay, Dios mío, ya no. No me haga eso. Bueno, léeme eso, corazón. Hasta aquí hemos enfatizado los dos elementos más importantes provistos por Dios para hacernos libres. Por su gracia nos ofrece la vida, sangre de un sustituto inocente, para librarnos si creemos, fe en lo que ha dicho en su palabra, sobre nuestra condición y sobre la sustitución. Si usted no lo ha hecho todavía, comience por tomar estos regalos de Dios para su libertad. Si ya lo hizo en alguna oportunidad, no olvide apropiarse cada día de ellos para estar a cuentas con Dios por medio de la confesión. Vea 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Y cuando nos limpia de toda maldad, ¿cómo lo hace? De la misma manera, por medio de la sangre del sustituto. Entonces, hermanos queridos, este es el resumen de estos dos primeros elementos, sangre y fe. Así es como se usaron para nuestra salvación. Así es, en 1 Juan 1:9, así es como se siguen usando para nuestra limpieza. Y cuando llegamos al punto de la renovación del entendimiento, o sea, de nuestra limpieza y libertad en Cristo, se siguen usando los mismos dos elementos, sangre y fe. Pregunta número 7, y que tiene que ver con otro ejemplo, y de aquí sacamos otro principio. Resuma en sus propias palabras la razón por la que Esaú introdujo maldición a su familia y qué aprendemos sobre los matrimonios mixtos a partir de esa experiencia. Sandra, o también Oscar, cualquiera de los dos, ¿quién quisiera contestar? Hola, pastor. Hola, Bueno, Oscar. lo voy a contestar yo. Dale. Dice, eh, Esaú y, bueno, y Jacob eran nietos de Abraham, pero ellos dos, cada uno eligió como un camino, ¿no es cierto? Y resulta que Esaú eligió el camino, por decirlo de alguna manera, de la maldición. ¿Y por qué? Porque él permitió ser dominado por la arrogancia y por la venganza. Entonces ahí de alguna manera lo graficaban como, como decía, como uno de los personajes de cine que son como los todopoderosos, como matones, agresivos, no sé, es la forma como uno se lo podría imaginar con lo que aparecía allí en el libro, ¿no? Como de los duros del cine en términos prácticos. Así es, un duro de matar. Eso, pero él a su vez tomó como mujeres, diferentes mujeres de diferentes como castas, por decirlo de alguna manera. Unas eran las mujeres hititas, que eran las cananeas, que son personas que estas mujeres estaban como bajo maldición por sus creencias y sus
formas de prácticas más bien religiosas. Entonces, como que eso iba en contra, digamos, de la bendición y seguía en ese yugo de la maldición. Entonces, y ahí aparecía como otras que se había también tratado, o había tomado otras mujeres que eran de otra, como, yo no sé, yo lo entiendo como castas, ¿no? Que también eran, sí, las descendientes. Es que, bueno, ahí hay hartas, las descendencias de Ismael y, bueno, que en realidad como que eran, entre comillas, mejores que las anteriores, y entonces era como para equilibrar la maldición, por decirlo de alguna manera, porque es bien, bien complejo el asunto. El asunto es que ninguna de estas mujeres como tal iban a romper como esa herencia de maldición, sino que se iba a mantener. Entonces, lo que finalmente decías con lo de los matrimonios mixtos era que, como decía la palabra, que no debería haber una unión en yugos desigual, sino que debía ser las dos, la pareja, digamos, creyente. Sin embargo, esto significaba que, o más bien no significaba que cuando dos personas no creyentes se unían en matrimonio, no podría salir allí como la bendición, ¿no es cierto? El problema era cuando el yugo era desigual, cuando las dos personas, cuando una persona era creyente y la otra no, donde había el inconveniente y donde estaba el problema, digamos, de no continuar con la bendición del Señor, ¿no es cierto? Y ese era el problema de los matrimonios mixtos. No sé, es más o menos como tratando de resumir, porque finalmente era bastante mucho más, o sea, mucho más largo de lo que yo acabo de decir. Te tocó una pregunta con una respuesta larga, Sí. pero resumiste bastante y súper bien. Te agradezco. El tema de Esaú, como tú bien resumiste, es un tema complejo porque Esaú era, en el fondo, el primogénito y el que debía llevar la bendición de Abraham. Pero su padre, Isaac, aunque le tenía preferencias, al final se la dio a Jacob, engañado y todo, pero se la dio a Jacob. Jacob representaba un poco mejor eh, la línea de la bendición, no por su comportamiento, ni su ética, ni nada, sino por su deseo. Él realmente deseaba la bendición, mientras Esaú le daba lo mismo. Entonces Esaú, al no hacer nada, al mantenerse quieto, al no desear la bendición, escogió la maldición. ¿Entienden? El problema de tratar de ser neutrales. Y apoyándose en los impulsos de su carne y permitiendo el dominio de la amargura y venganza en su vida a raíz de lo ocurrido con Jacob. Aunque vivió en el segundo milenio antes de Cristo, era un típico representante de nuestra sociedad, un macho déspota y egoísta, un duro del cine. Este tipo, entonces, eh, habría sido seguramente temido y admirado por muchos. De hecho, formó una tribu muy poderosa. Los edomitas gobernaron Transjordania por muchos siglos. Incluso llegaron hasta la época de Cristo, cuando fueron invadidos por los nabateos y se formó la etnia de los idumeos. Así que no despreciemos esto, son pueblos antiquísimos y que a raíz de su ancestro, el cual tiene que haber sido verdaderamente un tipo muy encachado para formar en aquella época una línea fuerte. Pero él, tratando de hacer familia, dice que era leo Génesis 26, lo que está aquí en la pantalla, era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo también. Los eteos no eran propiamente cananeos, yo lo puse ahí entre paréntesis como para facilitar el entendimiento. Los eteos era una etnia
que venía de otra parte y se instaló en la región de Canaán, pero asumió básicamente las mismas costumbres cananeas. Entonces da un poco lo mismo, aunque fueran más semitas tal vez que los cananeos, o menos, la verdad que no estoy muy seguro en este minuto, pero se asimilaron. Creían en los mismos dioses, tenían las mismas costumbres, etc. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, o sea, los padres de Esaú. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que Esaú estaba yéndose a las costumbres de sus esposas, en lugar de que las esposas se acercaran a las costumbres del pueblo elegido. Isaac y Rebeca, aunque fueran creyentes tibiones, ¿no es cierto? No muy, no muy aguerridos, bueno, ellos tenían toda la herencia y la bendición de Abraham. Entonces se daban cuenta de que estas mujeres estaban desviando todo. En cambio, Esaú, bueno, se dejó guiar por unos ojos así como ella, ¿no es cierto? La imagen, ¿no? Ojos maravillosos. ¿Quién puede decirle que no a esos ojos? Y entonces uno dice, bueno, al final fue la carne y daba lo mismo todo lo demás. Y en Génesis 28, 8 al 9, como Oscar dijo, tratando de arreglar un poco, pero no tanto la maldición, sino arreglar un poco lo que había pasado en la familia, el desconcierto de sus padres, la molestia de su madre por las mujeres que había tomado. Entonces Esaú tomó, eh, se dio cuenta que no le gustaban las hijas de Canaán, estas mujeres hititas, a Isaac y a Rebeca, entonces fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Entonces, bueno, dijo, una ismaelita me la van a aceptar mejor porque somos parientes hasta cierto punto. Y es lo mismo que hoy un judío se casara con un árabe. Los árabes son los descendientes de Ismael en una cierta medida. O sea, los árabes también son descendientes de Abraham, pero no de la línea de bendición. Entonces, por eso Esaú estaba súper mal encaminado, mientras Isaac y Rebeca estaban un poco más tranquilos con Jacob, a pesar de todo su comportamiento malo y que había tenido que huir, estaban un poco más tranquilos porque sabían que Jacob iba a tomar mujer o mujeres en el lugar desde donde ellos provenían, en la región de Aram. Entonces, aunque no fuera una supermujer de fe, por lo menos en esa región, allá arriba, la fe de Abraham todavía se respetaba hasta cierto punto. Entonces, por lo menos las mujeres no serían ignorantes en esas cosas, serían monoteístas, no aceptarían los sacrificios humanos, no tendrían muchos dioses a los cuales satisfacer, no estarían con prácticas de los cultos de fertilidad, nada de eso. Las mujeres del norte, de allá de Aram, mientras las mujeres estas cananeas, ismaelitas y hititas, definitivamente sí lo estarían. ¿Me siguen cuál es el problema de la familia? Lo que pasó posteriormente, ¿verdad? Y ahí encontré esta imagen como divertida de Jacob diciendo qué hice y cómo arreglo esta cuestión ahora. En primer lugar, Génesis nos relata que Esaú tomó mujeres hititas cananeas para el pueblo descendiente de Abraham. Los cananeos eran personas bajo maldición por sus creencias y prácticas religiosas. Sin embargo, Esaú escogió según sus gustos inmediatos. Isaac y Rebeca se afligieron enormemente por la decisión de Esaú, porque estaba introduciendo maldición a la familia en lugar de extender la bendición. Posteriormente, después del conflicto con Jacob y como un intento de agradar a sus padres, Esaú tomó una mujer ismaelita. O sea, este dato es interesante, porque las mujeres hititas las tomó antes del conflicto con Jacob. Esaú se estaba desviando para todos lados, no le importaba nada. Entonces, cuando después se quejó de que Jacob le robó la bendición,
En el fondo, él la estaba dejando botada, no tenía ningún interés en ella y lo estaba demostrando también en esto, en tomar mujeres de la región. Pero, bueno, Jacob hizo lo suyo, tuvo que salir arrancando y Esaú, tratando de congraciarse con sus padres, por supuesto, especialmente con el papá, tomó ahora una mujer ismaelita. Los ismaelitas eran descendientes de Abraham, sí, y no eran cananeos. Por eso Esaú debió razonar que mejoraba las cosas. Pero en realidad una ismaelita tampoco era una mujer del pueblo escogido. Y además, ahora tendría una mujer más agregada al enredo anterior. O sea, no mejoraba el enredo, sino que metía una tercera, no una solución a sus decisiones pasadas. Por otra parte, es evidente que Esaú no tenía la fuerza espiritual para cortar la maldición que esos matrimonios introducían a su familia. Y después, entonces, ahora tomando en cuenta todos estos asuntos, les traigo esta imagen de aquí, hermanos míos, todo vale. No sé si se dan cuenta. Aquí hay musulmanes, con occidentales, con hindúes, con budistas, con todo vale, con heterosexuales, homosexuales. O sea, aquí hay una mezcolanza en esa imagen que creo que es parte de lo que pasa en el presente. Pablo lo dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Pablo no está pensando en todo este enredo que aparece en esta imagen, ni tampoco está pensando en matrimonios homosexuales y nada de eso. Es otro problema. Ese es otro problema ético. ¿De acuerdo? Que el Nuevo Testamento y el Antiguo son bien claros en eso también, pero ese es otro tema. El tema de acá es las creencias. Si tú, siendo creyente o diciendo que eres creyente, te unes con una persona de otras creencias, y me refiero tanto de alguien con una creencia firme, como por ejemplo un musulmán, o alguien sin una creencia definida, como un agnóstico, o alguien que rechaza completamente tu fe, como un ateo, entonces tú estás tomando una decisión que es una proclamación en los lugares celestiales y también en la tierra. En la tierra tú le estás diciendo al cónyuge inconverso o no cristiano, le estás diciendo, yo acepto tus creencias y no voy a tratar de cambiarte, porque así comenzamos y si tú cambias o no es problema tuyo, pero yo la acepto. Y por lo tanto estoy dispuesto a transar con mis creencias, tanto en mi forma de vivir, en mis costumbres y en la crianza de nuestros hijos. Y no solo eso, estoy dispuesto a transar en que, por una parte, por mis creencias, el Espíritu Santo y los ángeles de Dios habiten en nuestra casa, pero también los espíritus que están en tus creencias. Estoy dispuesto a que habiten en nuestra casa y no tengo el derecho ni la fuerza espiritual para echarlos fuera, porque hice esta declaración libre y voluntaria antes de comenzar nuestra relación. Eso, hermanos míos, que nadie dice con todas sus palabras, como lo acabo de decir ahora, es lo que hace un creyente cuando se casa con un inconverso o con alguien de otra religión. Hoy en día, lo que representa esta imagen es como el ideal del mundo. Todo vale, en el fondo todo es mentira y por lo tanto da lo mismo, lo que cualquiera crea. Y si somos completamente eclécticos, un poco de todo, va a ser al final mejor la cosa. Y como todo vale, y somos personas ya grandes y civilizadas, entonces podemos llevarnos bien con todos. Y cualquier persona que esté en desacuerdo con esto es una persona intransigente, intolerante y fanática. Esto es
la moda de hoy, esto es lo que se considera socialmente aceptable y deseable. Por tanto, hermanos míos, el peligro de esto ya lo dijo Pablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si tú dices amén a esto, tú estás aceptando la fuerza espiritual de esa unión, que es completamente contraria al cristianismo. No es imposible que un matrimonio mixto, que en un matrimonio mixto, y siempre nos estamos refiriendo a la fe con esto mixto, el incrédulo se convierta y que a la larga sea un excelente matrimonio cristiano. No es imposible, pero no es la pauta, no es la regla, es una excepción que yo he visto pero contado con los dedos. Lo normal es que el inconverso se mantenga inconverso y el creyente tenga siempre un montón de problemas. Eso es lo normal. Lo único que queda totalmente claro al producirse este tipo de lazos es que el creyente está dispuesto a transar y que después no puede exigir lo que no se aclaró en un principio en relación con la fe. No puede venir donde el pastor después, 5 años después, diciendo, pastor, este hombre quiere que metamos a nuestro hijo en tal o cual colegio, y yo quiero que vaya a un colegio cristiano, y yo quiero que vayamos a la iglesia los domingos, y él no nos quiere acompañar, y no quiere dejar que mis hijos vayan. Pastor, dígame algo, ayúdeme. Yo le digo, pero es que la decisión la tomaste tú, ya la tomaste hace tiempo. Hiciste la declaración frente a tu marido o tu esposa y en los lugares celestiales. A menos que ahora conversen y haya un nuevo acuerdo entre ustedes en primer lugar, no tengo ni nada que hacer yo, nada que decir. En resumen, Esaú introdujo maldición a su familia. No tuvo la fuerza espiritual para cortarla y no contaba con el deseo de sus esposas para efectuar dicha limpieza. Así es que tuvo que quedarse así como estaba, a pesar de que estamos en una época donde los varones eran completamente machos dominantes. ¿Cuánto menos ahora, donde somos apenas gatitos de chalet, los varones? ¿Cuánto menos ahora vamos a cambiar a una mujer? Y mujeres, olvídense de cambiar a un hombre, olvídenlo en cuanto a la fe. Nunca se vayan a casar pensando en el camino arreglo la carga, no funciona. ¿Comentarios o preguntas? Pastor, usted después hace una nota que tiene relación con las personas que se convierten después que se casan. Eso me gustaría que lo explicara. No sé si lo va a decir ahora. No sé a qué te refieres, Vicky. No, que dice, después de esto, dice usted aquí, dice, permíteme hacer un alto, una nota pequeña, dice, frecuentemente me preguntan qué pasa con el tema de los matrimonios mixtos. Y nos convertimos después de casarnos. ¿Ya? Estamos perdidos en la relación de la matrimonio y usted dice que no. Eso. También me gustaría porque muchas personas preguntan eso. En el fondo, ¿qué pasa si nos convertimos después? Después que estábamos casados, nos convertimos. Esto no es la regla para lo que acaba de decir. No tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Lo que incluye la maldición es la decisión voluntaria de un creyente de hacer este yugo desigual. Cuando un matrimonio inconverso se convierte solo uno, claro, va a haber problemas. Pero no es del mismo nivel, porque no tomó una decisión. Lo que está decidiendo es al revés, salir de las tinieblas para ir a la luz. Y en mi experiencia, en la mayor parte de los casos, se convierte el matrimonio completo, ambos, cuando eran inconversos. ¿Ok? No solo uno. Eso es raro. Pero si uno solo era ya creyente cuando se casó, eso es una declaración súper potente en la tierra y en el cielo. Gracias, pastor. Bueno, vamos llegando ya hacia el final y nos encontramos con esta buena noticia que no es parte de una pregunta, pero la pongo acá, está dentro del libro porque quería destacarla. Así como las maldiciones pasan de generación a generación, también lo hacen
lo hace la bendición. Por eso Jacob estaba tan interesado en ella. O sea, Jacob entendía este principio. Dios le dio una bendición a Abraham. Esa bendición pasó a Isaac. Y va a pasar. Ya pasó a mi familia. Entonces, yo la quiero. Y él se esforzó por tenerla, a pesar de que no era el primogénito. Entonces se esforzó de mala manera, con mala ética, con una ayuda paupérrima de su madre y todo, pero tenía por lo menos un interés. La fe en Dios se manifiesta en desear su presencia. Esa es la primera cosa, este deseo. En nuestra vida y familias, como el mayor de los tesoros. Y les pongo esta imagen de un tesoro para traerles a colación la parábola del Señor del tesoro escondido o la perla de gran precio. ¿Cómo se nota realmente que tenemos interés en este tesoro? La parábola dice que el hombre fue y vendió todo lo que tenía para adquirir el campo donde estaba el tesoro, porque se da cuenta de la magnitud de lo que hay ahí. Entonces, ¿cómo se da cuenta, por ejemplo, un pastor, de que hay un real deseo de una persona o una familia de cambiar? Y digo un pastor porque los pastores no somos adivinos. Dios sabe, pero nosotros vemos acciones. Y las acciones son estas: un real interés, una acción constante, cotidiana, de búsqueda del reino de Dios. Eso es lo que uno ve como la evidencia de que aquí hay oportunidad. Aquí está la energía divina para provocar cambios positivos. 8. ¿Cuál es el segundo par de elementos necesarios para nuestra libertad? Sandra, ¿quisieras contestar tú ahora? Que justo Sandra ahora le tocó contestar una llamada. Ah, bueno, Pero no hay problema. la tengo yo acá igual que la habíamos trabajado juntos. ¿Ya? De que, bueno, el par de elementos necesarios para nuestra libertad serían la obediencia en la palabra de Dios y la renovación de la mente. Correcto. Entonces ustedes se dan cuenta de que Dios nos ha dejado elementos importantes en su palabra. Estos no están así tirados en cualquier parte, sino que son las cosas que Él nos ha dejado, son los principios, los elementos. Sangre y fe es lo primario, es lo básico, es lo fundamental. Si no partes por ahí, no sigas adelante. Esto se aplica desde que una persona nace en Cristo hasta cualquier problema de corte de salud, de psicología, de libertad espiritual, de cualquier cosa. Sangre y fe. Pero las cadenas que mantienen los espíritus familiares se cortan por la presencia de Jesucristo, por su autoridad y su obra en la cruz. Eso es la sangre. Pero la limpieza en una familia se conserva mediante la renovación constante de la mente. ¿Se fija? No permitiendo que se aniden nuevamente los antiguos antivalores, los cuales conceden espacio y derecho a los viejos opresores. Encontramos, por tanto, un segundo par de elementos para nuestra libertad y abundancia: la obediencia a la palabra de Dios y la renovación de la mente. Los primeros eran fe en la palabra. Ahora, obediencia a la palabra. La obediencia no es otra cosa que la fe puesta en acción. Así que está muy relacionado fe y obediencia. Pero el segundo es bien diferente. Si el primero si el segundo del primer par fue la sangre de Cristo, el segundo del segundo par es la renovación de la mente. Aquí hay un trabajo que hacer. Y esto, mis queridos, es la lectura de la palabra, la asimilación de los principios, la memorización de versículos, la fe en lo que estamos leyendo, ponerlo en acción, la obediencia, hacer lo que Dios nos dice. Eso va produciendo un cambio en la manera de pensar. No es otra forma. Claro, podemos incluir las disciplinas espirituales cuando aparecen problemas, como qué, como el ayuno, como la meditación, como el retiro, el estudio bíblico,
Estas son disciplinas espirituales que ayudan en la renovación de la mente. Pero la disciplina básica es meter palabra en la cabecita para que salga, para que expulse los viejos conceptos con que funcionábamos. Harto que conservar de esta clase. Tiene muchos elementos. 9, y no queda esta y la 10 nomás. ¿Cuál es la verdad esencial para recibir y mantener la libertad de una familia mencionada en el punto 2? Claudia, te tocó de nuevo. Que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Si estamos bajo la bendición de Dios, ninguna maldición como puede tocarnos. Excelente. Esta es una plataforma sobre la cual les invito a pararse por medio de la fe. Nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Esta es una verdad crucial para recibir y mantener nuestra libertad personal y familiar. Por medio de la fe podemos ponernos bajo la protección del Altísimo y recibir su bendición. Si permanecemos bajo las alas de Dios, nadie podrá maldecir nuestra vida. Y puse las alas de Dios para hacer la alusión al Salmo 91, ¿no es cierto? Que muchas personas tienen abierta en su casa como si fuese un amuleto. El Salmo 91 es una maravilla de promesas que están completamente vigentes y absolutamente disponibles para todos los hijos de Dios, siempre que se tomen por fe, no como un amuleto. El Salmo mismo no protege. De hecho, fue el Salmo 91 el que citó Satanás cuando trató de tentar a Jesús diciéndole que se tirara del pináculo del templo. Y Jesús no quiso poner en acción ese salmo porque no correspondía para ese momento. Así es que la palabra mal usada también resulta en maldición. Pero si la usamos bien, si la creemos y nos paramos con firmeza en que nadie puede maldecir lo que Dios bendice, y hay cientos de ejemplos de eso en la Biblia, puedes vivir la paz y la abundancia que Dios prometió. Y última pregunta, en resumen, ¿qué pasa si permanecemos en la palabra y qué si practicamos el pecado? Esas son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Responda usando los pasajes de 2 de Corintios. Tito, ¿la tienes tú? No, Pastor, no la tengo. Dios mío, Dios mío, No voy a- no voy pecamos. a- tanto pecado, Yo la Señor. respondo, pastor. Adelante. Ya, dice, si permanecemos en la palabra, lo único que podemos recibir es bendición, pero si practicamos el pecado, atraemos maldición. Nada fácil, ¿no? ¿Puedes leerlo, Reina? Si permanecemos en la palabra, lo único que podemos recibir es bendición. Pero si practicamos el pecado, atraemos maldición. Eso es lo que dijo José. José exactamente. Primero tenemos que limpiar nuestras mentes y la de nuestros hijos y derribar los baluartes de mentira que ha levantado el enemigo. Después, renovamos la mente mediante la palabra y nos llenamos con su verdad, amarrándonos por medio de la fe a sus promesas. Es 2 Corintios 4:4 y 2 Corintios 10 del 4 al 5. La batalla espiritual nos muestra, la batalla espiritual por nuestra libertad está en la mente. Ahí está. Por eso que es uno de los elementos fundamentales en la libertad. Porque aunque la sangre de Cristo echa fuera, e insisto, la sangre de Cristo no como amuleto, sangre de Cristo significa la presencia de la obra completa de Jesús. Ese decreto que clavó en la cruz. ¿Ok? La aplicación de eso nos hace libres. Pero la mantención de eso es la renovación de la mente. Así es que si ponen a funcionar esto, mis hermanos, se lo firmo. Su vida tiene que cambiar, va a cambiar fundamentalmente. Y si hasta el capítulo 8
de este libro, ustedes solo aprendieron cosas, pero no ha cambiado radicalmente su forma de vivir como familia, yo les animo a ver qué de estos primeros 8 capítulos no están practicando y entonces ponerlo a funcionar. Y si ahí les empieza a ser difícil, entonces es necesario aplicar lo que estamos viendo en estos capítulos finales del libro y cortar herencias generacionales. En conclusión, las maldiciones generacionales están en nuestras familias. Eso es una lamentable verdad. Enfermedad, tensión, divorcio, abuso, falta de habilidad afectiva, debilidades físicas o emocionales, etcétera, etcétera. Pero no tenemos que someternos a las maldiciones, sino cortarlas y tomar para nosotros y para nuestros seres amados todo el bien que Dios pensó para sus hijos. Podemos escoger someternos a Dios y disfrutar las bendiciones generacionales de nuestro Señor, porque hemos sido liberados por la sangre del Cordero y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Nuestra herencia ha cambiado radicalmente. Esa es la verdad, esa es la buena noticia, y por eso el capítulo siguiente estará dedicado a examinar cuáles son o cómo tomar las bendiciones generacionales. Este capítulo, el 10 y el anterior, el 9, tratan acerca de la existencia de las maldiciones generacionales y cómo tratarlas. Y espero que lo que haya dicho yo sea suficiente, o lo que hayamos dicho a través del estudio de estos capítulos. Sin embargo, ponerlos en práctica no es tan rápido, no es tan fácil, pero puede hacerse. Y ahora en el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo tomar las bendiciones que están a nuestra disposición, o sea, nuestra herencia, para ir ya terminando con el libro. Preguntas, comentarios. Aquí acaba la clase de hoy. Pastor, una consulta. Adelante. Noto que tengo una duda. Con respecto a nuestros hijos, nosotros tenemos hijos grandes ya. Esa cadena generacional, nosotros como padres aún tenemos el deber de cortarlas, o ellos ya al tener su edad suficiente, Mayoría de edad. ellos tienen que hacer su propio proceso personal. Cuando son grandes, los hijos son los que tienen que hacer su propio proceso. Pero si ellos están dispuestos, si de verdad quieren hacerlo con ustedes es lo ideal, es mucho mejor todavía. Porque entonces ustedes cortan lo que traían de atrás más lo que ustedes continuaron. Y ellos cortan lo que recibieron y se comprometen a no continuarlo. Entonces es un corte en los lugares celestiales con gran potencia. Pero ustedes ya no pueden cortar todo lo que ellos Y recibir. recibieron y asumieron, porque han decidido practicarlo. Lamentablemente, pero es parte de las reglas del juego. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, una breve acotación o comentario. Eso conversábamos bastante en la mañana con Patti, leyendo el libro, y la importancia de tomar una buena decisión en la relación matrimonial cuando la persona conoce los principios divinos. Y en muchos casos nosotros sabemos lo que veíamos ahora, que la persona decide el obedecer o no obedecer eso, y las consecuencias están a la vista de las dos decisiones. Sí. ¿Ah? Y también eso que comentábamos de que la generación que viene después de un matrimonio de creyente no significa que nuestros hijos van a tomar la misma decisión. Uno desea y espera que así sea, pero hay casos diversos en que la decisión no es la correcta. Así es, Tito. Gracias por ese comentario. Y me imagino que a muchos les habrá llamado la atención el asunto de los matrimonios mixtos. Y es algo que sigue siendo un gran tema en la iglesia, porque siempre hay menos hombres que mujeres en la iglesia, eso es un hecho. Y por otra parte, llega un minuto donde las mujeres, sobre todo ellas, se desesperan diciendo, no encuentro un hombre, no hay en la iglesia
Y entonces tengo que empezar a mirar afuera. Lo primero que hacen es mirar en otras congregaciones. Y para eso a veces se van de la iglesia y la razón por la que se van es por buscar a un varón, lo cual no es necesariamente la mejor razón para mudarse de una iglesia a otra, pero ocurre. Y en otros casos, cuando no encuentran también en algunas otras iglesias, finalmente se rinden y se casan con algún inconverso diciendo, bueno, en el camino arreglamos la carga y se va a convertir. Bueno, aquí es donde es necesario aplicar todo lo que está dicho en este libro. La fe tiene que empezar a funcionar. Y yo les digo, hermanos míos, si ustedes tienen que aconsejarle a jóvenes, sobre todo que no están casados, que lo más atractivo en una iglesia son los jóvenes activos. Cuando ustedes ven jóvenes inactivos, pasivos, espiritualmente débiles, quejumbrosos, viciosos, etc., esos jóvenes les va a costar mucho encontrar pareja en la iglesia, porque no son muy deseables, su vida espiritual es más bien reprobable. Pero si son activos, créanme que les va a sobrar los que quieren, los que los anden buscando. Van a tener una lista para elegir. Si son pasivos, van a entrar en esta otra problemática y después le van a echar la culpa a Dios. El problema no es mío, el problema es que Dios no me trae a la persona por la cual estoy orando. Y entonces tengo que empezar a buscar y ocurre lo otro que les dije. Yo les animo a aconsejarle a los jóvenes, sobre todo, que la mejor manera para que Dios cumpla las promesas es activar en el reino. Es ser personas que participan bastante, que se llenan del Espíritu Santo y por lo tanto son alegres, son entusiastas, son evangelistas, son buena onda, son buenos amigos, son personas fieles y por lo tanto se van pareciendo a Cristo y se vuelven súper atractivos para los demás. Eso no quita que podamos tener interacción con otras iglesias y que de repente dos pichoncitos se enamoren de una iglesia y otra. Eso pasa, qué lindo. Pero la norma para encontrar pareja debiera ser entender que tengo que crecer espiritualmente. Enseñemos eso a nuestros hijos también, para que busquen y encuentren en la iglesia donde estamos o en algunas otras iglesias amigas, pero no que vayan a buscar a la cochinchina. Bueno, mis queridos, agradezco todos sus comentarios y preguntas y quedamos hasta aquí. Dios mediante, nos vemos en la siguiente clase el lunes que viene. Amén. Muchas gracias, pastor. Chao. Gracias. Dios les Gracias. bendiga. Amén. Gracias. Descanso. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Sea tú. Chao.